Hola, buenas tardes por seguir en el Foro de Emprendimiento. En un momento más va a estar con nosotros el licenciado Diego Rodrigo Esponda Bentancur con el tema Contrato para Emprendedores. A continuación voy a leer su semblanza del licenciado. Licenciado Diego Rodrigo Esponda Bentancur, socio fundador de Esponda Bentancur Land Fair. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Empresarial por la Unidad de Estudios de Posgrado de dicha institución. Cuenta con más de 9 años de experiencia profesional enfocada a su práctica profesional al sector energético, inmobiliario y ambiental, laborando en despachos de reconocimiento nacional e internacional como Clay Cobb, Cien House, Loren Laum y Bello, Gallardo, Manique y García. Es miembro del Colegio Mexicano de Abogados. Actualmente es socio fundador del despacho Esponda Bentancur, dedicando su práctica al asesoramiento de emprendedores y pymes. En el sector energético ha asesorado a empresas nacionales e internacionales para el establecimiento de parques solares y eólicos, para el registro de participantes del mercado, solicitudes de interconexión, permisos de generación de energía eléctrica, subastas de largo plazo convocadas por el Centro Nacional de Control de Energías, entre otros. Asimismo, ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en la elaboración de contratos de arrendamiento, compraventa y servidumbres para el establecimiento de torres de transmisión y parques solares. En el ámbito de los hidrocarburos, ha asesorado a empresas nacionales e internacionales para su participación en licitaciones convocadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la administración de contratos de explotación y extracción de hidrocarburos, en auditorías en materia de permisos de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de hidrocarburos. De igual manera, ha asesorado a empresas nacionales e internacionales con el propósito de establecer estaciones de servicio. Estuvo involucrado en la importación de un FPSO para el área contractual de aguas someras. En el sector ambiental participó en la obtención de permisos ambientales de diversas embarcaciones, como el Vidanta Elegant, primer crucero turístico de Grupo Vidanta. Participó en la licitación pública internacional convocada por el Ministerio Público de Obras de Panamá para el diseño y construcción del cuarto puente del Canal de Panamá, en representación de la empresa multinacional coreana SK Engineering and Construction. En el sector académico cuenta con experiencia impartiendo las cátedras de Derecho Administrativo y Derecho Económico en universidades públicas y privadas, como el Instituto Rosario Castellanos y la Facultad Judicial de Derecho Tributario. A continuación, cedo la palabra al licenciado Bentancur. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Pues todos sean bienvenidos a este nuevo módulo de contratos para emprendedores. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar con ustedes con la UPIEM, con el Instituto Politécnico Nacional, y es una institución que aprecio mucho, que tengo muchos familiares que han egresado de aquí y que han trabajado en esta honorable institución. Así que muchísimas gracias por su invitación. Pues bueno, en esta ocasión les voy a hablar de un tema que creo que es crucial para todas aquellas personas que quieren emprender un negocio, que es la parte legal. Como ustedes sabrán, para emprender un negocio no solo necesitamos del marketing, de las ventas, de un producto, de un servicio. Necesitamos también de la parte legal. La parte legal nos va a ayudar a incrementar las ventas también, pero también nos va a dar certeza jurídica, nos va a dar seguridad jurídica. Y es muy importante porque al final de cuentas nos va a ayudar a cuidar nuestro patrimonio, nuestros bienes, ¿no? Nuestras cuentas bancarias, todos los bienes que tenga el negocio, el derecho nos va a ayudar a protegerlos. Ahora bien, en esta ocasión voy a hablar de los contratos para emprendedores. En esta ocasión vamos a hablar de qué es un contrato,
¿Qué es un contrato de sociedad? Que me voy a referir específicamente a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es un MOU, que es un memorándum de entendimiento, un convenio de confidencialidad por sus siglas en inglés, NDA, y un contrato individual de trabajo. Esto porque al final de cuentas, digamos que desde mi punto de vista son los contratos más importantes cuando vamos a iniciar un negocio, ¿no? Ahora bien, la pregunta inicial que sería, ¿qué es un contrato? Pues un contrato, el Código Civil lo define que es un acuerdo de voluntades, ¿no? En el cual se van a crear y transferir derechos y obligaciones entre las partes. Ahora, al final de cuentas, el contrato es ley entre las partes, ¿no? Y es un mecanismo que justamente nos va a servir para intercambiar derechos y obligaciones, y justamente este contrato pues va a tener un objeto y va a tener diversas cláusulas, ¿no? Cada contrato tiene diversos elementos personales dependiendo del contrato que sea. Por ejemplo, si es un contrato de compra-venta, pues es comprador y vendedor. Si es un contrato de arrendamiento, arrendador y arrendatario, ¿no? Entonces, el nombre de los suscriptores va a variar en referencia al contrato que sea. Algo que es muy importante es que al final de cuentas, los contratos están presentes en todas nuestras actividades. Eso es lo que quiero que tengan muy presente. A lo mejor no es algo que estén tan familiarizados en un inicio, pero que con esta plática espero que tengan un poco más de conciencia de que los contratos están presentes en todo lo que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Y más para iniciar un negocio, por ejemplo, si queremos contratar a un proveedor, necesitamos un contrato. Si queremos contratar a un trabajador, necesitamos un contrato. Si queremos iniciar una relación comercial, necesitamos un contrato. Si queremos constituir una sociedad para que nuestro negocio funcione jurídicamente hablando y que exista jurídicamente hablando, tenemos que firmar un contrato. Entonces, en esta ocasión, los contratos suelen tener ciertos lineamientos, ciertas cláusulas. Primero, ¿quiénes son las partes? ¿No? O sea, ¿cuál es el objeto? ¿Quiénes son las partes? Si es el vendedor, comprador, arrendador, arrendatario. O sea, ¿quiénes están involucradas en la suscripción del contrato? Esto es algo que es muy, muy importante, porque al final de cuentas hay que hacer la diferencia entre las personas físicas y las personas morales. Los contratos los suscriben las personas físicas y las personas morales. Si es una persona física mayor de edad, yo puedo suscribir el contrato por mí mismo porque tengo capacidad legal para llevarlo a cabo. De igual manera, si soy una persona moral, las personas morales, como ustedes sabrán, no existen. En la vida real no existen. Es una ficción jurídica. Jamás van a ver, por ejemplo, caminar a una empresa, ¿no? O, o el Instituto Politécnico Nacional, que es una persona moral, un órgano desconcentrado de la administración pública, pues tampoco lo van a ver caminar, sino simplemente es una ficción jurídica. Pero para que esta ficción jurídica pueda suscribir el contrato, vamos a necesitar de una persona que se llama apoderado. Este apoderado tiene que tener las facultades necesarias para poder firmar el contrato. Eso es algo que es muy, muy importante. El objeto del contrato, o sea, ¿cuál es el fin del contrato? Vamos a vender, vamos a arrendar, vamos a contratar, vamos a suministrar. Es muy importante mencionar que existen diferentes tipos de contratos. Hay algunos contratos que se les denominan contratos nominados, es decir, que están regulados por la legislación civil aplicable en México, o innominados, que no están regulados per se en ningún código, pero que existen y le van a aplicar las reglas generales de los contratos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el objeto del contrato de compra-venta? Pues la enajenación, la transmisión de la propiedad del vendedor al comprador. Ese sería parte del objeto. Pero también parte del objeto son los derechos y las obligaciones que tienen las partes, ¿no? Algo que también es muy importante que consta en los contratos son las causales de terminación y rescisión del contrato. Esto es muy importante porque hoy en día, derivado de la pandemia, han existido muchas terminaciones y rescisiones, pero normalmente se suelen confundir. Una cosa es una terminación anticipada y otra es una rescisión. Una rescisión es por algún incumplimiento de una obligación que esté establecida en el contrato.
Pero la terminación anticipada quiere decir que las partes están de acuerdo en concluir la relación contractual previamente adquirida. O igual, la terminación puede ser de forma unilateral, en la cual una de las partes decide concluir el contrato, pero va a tener que pagar, o lo que se acostumbra es que pague una pena convencional, que ahorita voy a mencionar qué es. Entonces, es muy, muy importante que se haga esta diferencia. Este tipo de cláusulas es muy importante que todos los emprendedores las conozcan, sepan que existen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es bueno tener una buena relación comercial con la persona que voy a suscribir el contrato, pero también tengo que saber qué es lo que va a pasar si no funciona la relación, ¿no? Y para eso es necesario que el abogado que contraten para que les elaboren sus contratos, él tiene que tener una visión de mitigar los riesgos. Porque los abogados que nos dedicamos a asesorar empresas, ¿qué es lo que cuál es nuestra función? Mitigar el riesgo. Y a todos los emprendedores justamente lo que necesitan es mitigar todos esos riesgos para que su negocio crezca y no se vea afectado. Por ejemplo, un riesgo o una situación que ha acontecido recientemente han sido las demandas laborales. Las demandas laborales pues son pasivos, porque al final es una cuenta que seguramente vas a tener que pagar al trabajador por no haberle liquidado o finiquitado de forma correcta. Bueno, pero entonces, esto es muy importante. La terminación y rescisión. La terminación anticipada es cuando las partes están de acuerdo en terminar el contrato, o cuando una de las partes está de acuerdo en terminar el contrato, se le llama terminación anticipada. Y la rescisión es por el cumplimiento de una obligación. Normalmente, cuando hay algún incumplimiento de una obligación, se pacta una pena convencional. Es decir, es una sanción por no haber cumplido el contrato. Esta sanción puede radicar, por ejemplo, en un pago, por ejemplo. Y hay otros tipos de pagos, por ejemplo, son las garantías que ahorita voy a hablar un poquito más adelante. Pero en términos generales, siempre las sanciones son de naturaleza económica. Ahora, otra situación que también es muy, muy importante a considerar es que en los contratos siempre tiene que haber solución de controversias. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo, si tenemos un problema en la vida del contrato, porque no me pagaste, pero tú dices que sí me pagaste. Si, por ejemplo, una de las partes mintió en referencia a la información que proveyó, o una de las partes no cumplió con una cláusula de exclusividad que únicamente me podía vender a mí y no las demás. Bueno, todo eso se tiene que dirimir, se tiene que solucionar. Entonces, tiene que haber una cláusula de ¿qué? De solución de controversias. Esta solución de controversias justamente tiene como propósito dirimir el problema entre las partes, ¿no? Entre las personas que hayan suscrito el contrato. Entonces, aquí hay dos maneras de resolverlo. A través de los tribunales, ¿no? En este caso, como dependiendo de la naturaleza del contrato, si es mercantil o civil, se pudiese acudir a los tribunales federales o a los tribunales del lugar donde se haya suscrito el contrato. Por otra parte, también algo que es muy importante promover son los medios alternativos de solución de controversias. Los medios alternativos de solución de controversias, digamos que son alternativas para justamente solucionar el litigio muchísimo más rápido, pero sin que intervenga directamente el Estado. Por ejemplo, puede ser la mediación, la conciliación, la negociación o el arbitraje, ¿no? En este caso, por ejemplo, el arbitraje es cuando las partes pactan que quien va a solucionar el conflicto va a ser un árbitro o 3 árbitros o 5 árbitros. Normalmente siempre se pacta que sea un número impar, ¿no? Esta persona o este grupo de personas va a analizar el litigio, las partes van a hacer su demanda, su contestación, y al final el árbitro va a ser quien va a dirimir la controversia a través de un laudo. ¿Cuál es la ventaja? Que es muchísimo más rápido que acudir a un tribunal convencional, ¿no? Una desventaja es que es muchísimo más caro, ¿no? Y la conciliación y la mediación es que simplemente un tercero interviene, pero a propósito de que las partes lleguen a una solución de manera pacífica, ¿no? Esto creo que es muy, muy importante que ustedes lo sepan y que se prevé en los contratos, porque al final de cuentas, un litigio, como vuelvo a decir, es un pasivo, es una carga, no es una pérdida de dinero, porque hay que estar pagando abogados, traductores o a las personas que van a estar involucradas en el litigio, peritos. Entonces es muy importante esta cláusula. Ahora bien,
como bien les mencioné hace un momento, otras situaciones que se pueden prever son las penas convencionales. Las penas convencionales son sanciones económicas por incumplimiento de una obligación, ¿no? Es decir, si yo tenía la obligación de pagar el 7 de enero y no pagué el 7 de enero, me pueden cobrar una pena convencional que hayan pactado las partes, que va a ser una cantidad líquida en dinero. O también la pena convencional puede ser un interés, el pago de un interés sobre un porcentaje que haya sido previamente pactado por las partes. Esto es muy importante. El contrato es ley entre las partes. El contrato rige a las partes. Esto es algo que es muy, muy, muy importante, que siempre que vayan a firmar un contrato, estén conscientes que ustedes están obligando a algo que pueden cumplir, a algo que está entre sus manos poder llevar a cabo. Es muy, muy importante no obligarse a cosas que no podemos cumplir y que muchas veces pasa que por la ansiedad o echar a andar el negocio nos obligamos a cosas que no podemos cumplir. Entonces, es muy, muy, muy importante que revisen las cláusulas referente a qué sí pueden cumplir y qué no pueden cumplir. Y evidentemente, si hay algo que no pueden cumplir, pues es necesario que negociar esas cláusulas. Evidentemente, ¿para qué? Para que sea un ganar-ganar para las partes. Esto es algo que es muy, muy importante, que no todos los, en algunas ocasiones, algunos contratos se les llaman ya machotes, ¿no? Pero hay otros contratos que sí se pueden negociar, ¿no? Y eso es algo que va a depender mucho de las personas que vayan a suscribir el contrato. Entonces, mi punto de vista es si tienen algún problema o hay algo que no pueden solucionar, es importante negociar con su contraparte. Eso es algo que es muy, muy, muy importante. Ahora, normalmente en todos los contratos hay fechas de pago, ¿no? Entonces, se les denominan hitos de pago. Eso es algo que es muy, muy, muy importante que también se contemple a efectos de que, de no caer en un incumplimiento y no me rescindan el contrato, ¿no? Entonces, es importante cumplir con los pagos. Ahora, en caso de que no pueda cumplir con los pagos, hay una situación o unas cláusulas que se prevén de caso fortuito o fuerza mayor. Por otra parte, también tenemos la cláusula de salvaguardia. En algunas ocasiones, las partes, cuando una de las partes tiene un conflicto, la otra dice, oye, si tú tienes un conflicto por la celebración de este contrato, te obligas a sacarme a paz y a salvo. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a representar en el litigio, que tiene la obligación de ganar el litigio. ¿Por qué? Porque eso lo pactamos en el contrato. Algo que también es muy importante es que en los contratos no se pueden pactar cosas que son contrarias a derecho, contrarias a una ley. Por ejemplo, no puede haber contrato de compraventa de cocaína, o compraventa de estupefacientes, o compraventa de personas, o compraventa de órganos. Eso es algo muy, muy importante, porque todos esos contratos son nulos, porque son contrarios a lo que indica la ley. Ahora, también para la celebración de un contrato, en muchas ocasiones se prevé que a efectos de prever el incumplimiento de una obligación, se otorgan garantías. Las garantías, la prenda y las cartas de crédito normalmente son en dinero, ¿no? Y las hipotecas son en bienes inmuebles, ¿no? Entonces, es importante ver si para la celebración del contrato me están pidiendo una carta de crédito, una prenda o una hipoteca. Va a depender mucho de la naturaleza del contrato que vayan a suscribir, ¿no? Por ejemplo, las cartas de crédito se tramitan en el banco. Es importante que para estar en cumplimiento del contrato, estarlas renovando de forma constante. Para la prenda hay un procedimiento de naturaleza mercantil y para la hipoteca también hay otro procedimiento. Entonces, normalmente siempre lo más ágil y lo más recomendable hoy en día son las cartas de crédito, ¿no? Que se tramitan en el banco. Ahora, algo que también puede pasar es que se pacten que por algún incumplimiento de alguna obligación se pacte o una de las partes se reserve el derecho a demandar el pago de daño y perjuicio. El daño es la afectación que yo sufrí en mi patrimonio por el cumplimiento de una obligación. Y el perjuicio es lo que dejé de ganar por ese daño. Bueno, esa situación es cuantificable y se puede demandar, y eso también se puede pactar. O ya sé que no se prevé en el contrato, pero se está prevista en el código. Entonces, nos reservamos ese derecho. Ahora, pero también puede pasar que yo no cumpla con una obligación por una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, por una situación que no estaba prevista, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando por una situación de caso fortuito o fuerza mayor
no puedo cumplir con una obligación. Por ejemplo, el caso fortuito es cuando existe un hecho de la naturaleza, por ejemplo, un sismo, ¿no? Una inundación, un incendio, son casos fortuitos. O una fuerza mayor, por ejemplo, que haya celebrado un contrato y me haya quedado en estado de quiebra, era una situación que no estaba prevista, ¿no? Entonces, hay una teoría que lo que nos va a permitir es ver cómo vamos a reagendar o recapitular o renegociar las cláusulas para estar en cumplimiento de esas obligaciones. Ahora, también hay otra cláusula que se suele utilizar, que es la subrogación. La subrogación es la sustitución de una obligación de una persona a otra. Por ejemplo, que yo ya he suscrito un contrato de compra-venta con otra persona, yo soy el comprador, la otra persona es el vendedor, ¿no? Entonces, yo pacté que sí que puede existir la subrogación, es decir, que una persona me puede sustituir en la compra-venta, ¿no? Y normalmente ese es previo acuerdo entre las partes. Otra de las cláusulas es que puede existir convenios modificatorios, ¿no? A efectos de, ¿cómo se llama? De modificar las cláusulas. Hay que también establecer los domicilios, los datos generales de las partes que van a firmar, RFC, identificaciones. Todo eso es muy, muy importante porque al final nosotros tenemos que tener certeza de la persona con la cual estamos contratando. Es importante verificar quién es, dónde vive, qué hace, si realmente tiene capacidad económica para celebrar el contrato. Todo eso es muy, muy, muy importante. Esto nos va a permitir que mitigar riesgos, evitar litigios, evitar controversias. Y es justamente lo que creo que todos los emprendedores queremos. No tener ningún tipo de litigio, no tener ningún tipo de demanda de ninguna naturaleza a efectos de que nuestro negocio siga creciendo. Por eso es muy importante la parte legal, porque de nada te va a servir tener un excelente marketing, una excelente fuerza de ventas, si todas las ganancias se le estás depositando o parte de ellas en un pasivo como es un litigio, ¿no? Bueno, ahora, los contratos, algo que es muy importante es que si bien existen contratos verbales, pero siempre la recomendación es que existan contratos por escrito, ¿no? Eso es muy, muy importante, deben de constar por escrito. De igual manera, algunos pueden protocolizarse o no. ¿Qué quiere decir protocolizar? Es elevarlos, es ir con el notario para que el notario le ponga su sello y lo eleve a escritura pública. Eso va a depender de la naturaleza del contrato y de lo que queramos hacer. Por ejemplo, en compraventas, si se acostumbra, en arrendamientos también. Servidumbres también es otro tipo de contratos. En todos ellos se acostumbra. De igual manera, se suelen inscribir en el registro público de la propiedad, que es el lugar que tiene como propósito darle publicidad a todos los contratos, a todos los actos jurídicos que todas las personas celebramos. Por ejemplo, una situación que se le da publicidad es un contrato de compraventa y es para que surta efectos frente a terceros y las demás personas sepan que es propietario tal persona, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho también para evitar cualquier tipo de litigio. Es decir, si hacemos bien las cosas bien desde el principio, si celebramos bien el contrato, si cumplimos con todos los requisitos y recomendaciones que les doy, es decir, identificar quién es, dónde vive, saber los datos generales, hacer un buen contrato con las cláusulas que les estoy mencionando, vamos a mitigar muchísimos riesgos. Es muy importante también verificar que la persona con la que vayamos a contratar, pues es una persona confiable, ¿no? Que sea una persona con la cual sí podamos trabajar, porque al final de cuentas pues va a ser como un matrimonio, ¿no? Tenemos que verificar que realmente sea una persona con la cual podemos trabajar. Algo que también es súper importante es la fecha, porque a partir de la fecha, si tiene una vigencia determinada, pues ya va a concluir la vida del contrato. Esa es otra de las razones por las cuales un contrato puede terminar, por terminación anticipada, rescisión o por el cumplimiento o la vigencia del contrato que tiene, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones es importante mencionar. Ahora bien, por ejemplo, cuando en un contrato se establecen una serie de pagos, es importante que documentar, administrar el contrato, llevar un control del contrato. Todos los contratos tienen una administración. Es importante llevar una administración del contrato. Muy bien. ¿Tienen alguna duda o comentario hasta aquí? Ahora, hay una frase que me gustó mucho de este autor que se llama Glenn Danzig, que dice, nada es real hasta que el contrato sea firmado.
¿Por qué? Porque la firma es el medio a través del cual las personas vamos a expresar nuestra voluntad de obligarnos en los términos y condiciones que establece el contrato. Antes el contrato no tiene vida, no tiene vida. Es muy, muy, muy importante firmarlo. Ahora, existen ahorita las firmas electrónicas, ahorita con toda esta situación de la pandemia, y es una alternativa. Pero en muchos otros lugares se sigue acostumbrando que sea de puño y letra. Ahora, una recomendación que me gustaría hacerles que apareciera muy básica, pero que no lo es firmar siempre con pluma azul, porque luego se confunden la negra con copias, como si fuera una copia. Entonces es muy, muy importante para que nosotros realmente verificar que es una firma de puño y letra, firma autógrafa, pues que es con pluma azul siempre de preferencia. Ahora, ¿cómo se clasifican los contratos? Bueno, los contratos pueden ser de naturaleza mercantil o civil, laborales y administrativos. Los contratos mercantiles y civiles, por ejemplo, están regulados en el Código Civil Federal o en el Código Civil para el Distrito Federal. Los contratos mercantiles en el Código de Comercio o en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Los contratos laborales, que pueden ser de dos tipos, individuales o colectivos, están regulados en la Ley Federal del Trabajo. Y los contratos administrativos, pues bueno, normalmente un contrato administrativo surge derivado de un proceso de contratación pública, ¿no? Entonces, como nos habremos dado cuenta, hay diferentes tipos de contratos. ¿Y qué creen? En estos tres tipos de contratos pueden estar involucrado un emprendedor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo puedo firmar un contrato con una autoridad porque gané una licitación pública, dependiendo de lo que diga la ley, pero casi siempre es un contrato de naturaleza administrativa. En algunas situaciones dice la ley, dependiendo con quién vayamos a contratar, que el proceso de licitaciones le aplica la ley administrativa, pero para ya la suscripción y la vida del contrato le aplica las leyes mercantiles. Entonces va a variar, pero también existen los contratos mercantiles. Ahora, los contratos laborales o el contrato individual de trabajo va a ser otro tema que voy a abordar un poquito más adelante. Y los contratos mercantiles y civiles, bueno, existen diferentes, por ejemplo, compraventa, arrendamiento, factoraje financiero, arrendamiento financiero. No existen múltiples préstamo, existen diferentes contratos que puede suscribir un emprendedor. Ahora, pero antes de iniciar o pensar en celebrar un contrato, tenemos que decidir cuál va a ser la persona moral que nosotros vamos a utilizar para nacer a la vida jurídica. ¿Cuál es la ventaja o existe una gran resiliencia, más bien un rechazo de a veces algunos emprendedores por constituirse jurídicamente hablando, crear una persona moral? Pero una de las ventajas que tiene el constituirse como una persona moral es que puedes generar un historial crediticio. Y generar este historial crediticio te va a permitir que ser sujeto de crédito. Y de igual manera ser más atractivo, o sea, para que tú tengas un tipo de financiamiento y así poderlo invertir, por ejemplo, en maquinaria, infraestructura, coches, en lo que necesite tu negocio. Sin lugar a dudas, creo que es súper importante constituirse como una sociedad mercantil, es decir, cuál va a ser la empresa o el modelo de empresa que vamos a utilizar. Bueno, desde mi punto de vista existen tres que pueden ser sumamente útiles para los emprendedores. Una, la Sociedad de Acciones Simplificadas, que literal se tramita entre la Secretaría de Economía y puede ser una sociedad de naturaleza unimembre. ¿Esto qué quiere decir? Que una sola persona puede ser el socio y es más que suficiente. Esto es muy importante porque al final se separa el patrimonio de la persona física, del emprendedor y de la sociedad. Eso es muy, muy importante para mitigar algún riesgo, porque si entras en algún estado de quiebra, donde ya no tengas insolvencia, no puedas pagar a tus acreedores, pues el patrimonio del emprendedor también va a estar ahí involucrado. Por tanto, lo recomendable es siempre la separación del patrimonio, para que la casa que es mía de persona física no esté involucrada en el negocio. No, se hace la separación del patrimonio de esto es mío, esto es de la empresa. Eso es muy, muy, muy importante para mitigar ese tipo de riesgos. Ahora, se tramita en el portal de la Secretaría de Economía y es una sociedad mercantil de naturaleza gratuita. Esta es la primera sociedad que es totalmente gratuita, que se tramita, como les comenté, ante la Secretaría de Economía.
Lo único que deben de tener es bien claro quiénes van a ser los socios o el socio de la sociedad y tener una firma electrónica avanzada. La limitación es que ya cuando estás facturando una determinada cantidad de dinero, 5 o 6 millones de pesos, ya tienes que transformarla en otro tipo de sociedad. Ahora, hay otro tipo de sociedad que también es útil para los emprendedores, que es la que normalmente siempre utilizan, que es la sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad como las que voy a mencionar, que están regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles y es una sociedad de capitales. Es decir, aquí no importa quién eres, sino cuánto dinero tienes para participar, ¿no? ¿Y qué me va a acreditar como socio de estas sociedades mercantiles? Las acciones. Es un título de crédito que me va a garantizar que yo soy poseedor de un porcentaje de la sociedad mercantil. Y es muy, muy importante que ustedes sepan que no solo basta constituir la sociedad, hay que darle una administración, hay que darle y cumplir con las obligaciones que mencione la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por ejemplo, una de ellas es una asamblea anual en la cual se hace un balance general de cuántas pérdidas y cuántas ganancias hubo. Eso es algo que es muy, muy importante. Entonces, la sociedad anónima es una sociedad de capitales. Mientras que la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de personas. Aquí sí importa quién está inmerso en la sociedad, ¿no? Va a depender de la naturaleza del negocio y de lo que ustedes quieran hacer. Normalmente las sociedades anónimas y la sociedad de responsabilidad limitada se puede constituir ante notario público o ante corredor público. Normalmente los corredores públicos, los costos son mucho más baratos que un notario, ¿no? La diferencia es que un corredor público ve puros asuntos de naturaleza mercantil y un notario civiles y mercantiles, ¿no? Pero bueno, la sociedad de acciones simplificadas no es necesario, es totalmente gratuito. Entonces, si estamos iniciando un negocio y no tenemos capital, lo mejor es, desde mi punto de vista, iniciar una sociedad de acciones simplificadas. Ahora, eso no quiere decir que hay que abrir una cuenta bancaria justamente para depositar el capital social con el cual se constituyó la sociedad. Bueno, esas son las tres opciones que yo considero que pudieran ser las más importantes. Ahora, por otra parte, esto se va a constituir, o sea, esta persona moral va a nacer a la vida jurídica a través de un contrato de sociedad o estatutos sociales. Aquí se van a indicar quiénes son los socios, cuáles son los derechos y las obligaciones, si va a ser una persona física o una persona moral, cuál es el objeto de la sociedad. El objeto de la sociedad puede ser variado. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de temas de ingeniería, puede ser consultoría, realización de ingeniería de detalle, asistencia técnica en temas de electromagnetismo, electromecánica, temas que vaya a ser el objeto de la empresa, ¿no? Mecatrónica, en temas de ingeniería petrolera, es decir, ahí vamos a meter todos los servicios que nosotros vamos a llevar a cabo. Eso es muy, muy, muy importante también para efectos fiscales, porque luego el SAT te pone algunos impedimentos. Entonces, es importante que la persona que te haga el objeto social conozca también cómo piensa el SAT para que no tengas ningún problema. Ahora, dentro de cada sociedad mercantil hay diferentes órganos. Por ejemplo, está la Asamblea General de Accionistas, que es el órgano supremo de la sociedad mercantil. Está un consejo de administración, que es justamente, como bien lo dice, quien va a administrar la sociedad, pero también puede haber un administrador único. Y de igual manera hay un consejo de vigilancia, que normalmente son los contadores, que sirven como peso, como contrapeso dentro de la sociedad. Desgraciadamente, muchas veces las personas eligen a cualquier persona que sea parte del consejo de vigilancia. Entonces, desde mi punto de vista, sería importante que sí tuviéramos a una persona experto para que sufriera esos contrapesos dentro de la sociedad mercantil, ¿no? Y de igual manera, aquí se va a establecer la participación accionaria, es decir, qué porcentaje me corresponden a mí como si soy accionista mayoritario, minoritario, cuánto vale cada acción, ¿no? Que como les comenté es un título de crédito, que es un título representativo de un porcentaje de la sociedad, de una parte alícuota de la sociedad. Es algo que es muy, muy importante. También aquí se va a establecer las causales por medio del cual una empresa o una sociedad mercantil se puede disolver, liquidar, es decir, todo lo relativo a la organización de la sociedad mercantil va a estar regulado en este contrato social.
o contrato de sociedad. Ahora, otra cosa que también es muy, muy importante es que, bueno, ya tenemos la sociedad mercantil, ya sabemos que nos vamos a constituir como una sociedad de acciones simplificadas. Ahora, pues queremos o estamos interesados en iniciar una relación comercial con otra empresa. ¿Cuál es la recomendación aquí? La recomendación aquí es llevar a cabo un contrato que se llama MOU o Memorándum de Entendimiento, MOU por sus siglas en inglés, que es Memorandum of Understanding. Sí, Hola, licenciado. Tenemos sí. una pregunta de Logan Reyes y dice, Perfecto. ¿en qué rama de la carrera de abogados ven eso? Lo pregunto porque tengo abogado, pero de derecho penal y no me puede ayudar en los contratos, supongo. So- Sí, claro. Necesitas un abogado corporativo, un abogado de empresa. Normalmente los abogados de empresa son especialistas en temas contractuales, en temas de sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, si quisiéramos verlo de forma doctrinaria, necesitarías un abogado que sepa derecho mercantil, derecho civil y derecho laboral, ¿no? Esa sería la respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿qué Sí. obligaciones tenemos con el gobierno al crear una empresa? Ay, qué buena pregunta. La primera que tenemos es ya darnos de alta en Hacienda, tener el registro federal de contribuyente, ¿no? Otra de las obligaciones que tenemos es hacer el pago de las declaraciones anuales o provisionales, dependiendo del régimen fiscal que uno elija, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona física y no quiero constituir una sociedad mercantil, como les que acabo de mencionar, hay un régimen fiscal que se llama persona física con actividad empresarial. Las empresas, la empresa como tal no está jurídicamente definido. Lo que está definido son las sociedades mercantiles, que ellas son las que tienen realmente personalidad jurídica. La empresa es una actividad económica o una unidad económica que va a generar bienes y servicios, ¿no? Hay intentos en la legislación, como en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley General de, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que tratan de definir a la empresa, pero no es una definición correcta. Entonces, es muy, muy importante el RFC, y las declaraciones anuales y provisionales es una de las obligaciones. Y también dependiendo del negocio, tienes un restaurante, vas a necesitar permisos o autorizaciones de acuerdo a la ley de establecimientos mercantiles de la Ciudad de México, que son permisos de operación, por mencionar algunos. Cada permiso o autorización va a depender mucho del negocio que tú tengas. Por ejemplo, si tienes una patente o tienes un negocio y quieres generar una patente, pues tienes que llevar un registro ante el INPI, por ejemplo, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta dice, en los contratos mercantiles con las licitaciones, ¿qué es en lo que debemos poner mucha atención para que no salgamos dañados y qué debemos tener en cuenta antes de meternos en una licitación? Qué buena pregunta. Antes de iniciar una licitación, tenés que ver si tienes capacidad económica, técnica. Súper importante. Porque normalmente te piden a la hora de suscribir el contrato una garantía corporativa. Es decir, si al final ya no cumples, de alguna u otra manera el Estado recupera el dinero que se invirtió en todo el proceso de la licitación. Eso es algo que es súper importante. Y también tener la capacidad técnica para llevar a cabo y la experiencia para llevar a cabo este proceso de la licitación. Pero además, capacidad financiera para toda la vida del contrato. Y para eso necesitas una persona, un financiero, un administrador que te ayude a bajar estos recursos, ¿no? Es algo que es muy, muy importante, ¿no? Algo que también es muy, muy importante que se tienen que fijar es en los hitos del contrato. ¿Cuáles son las fechas más importantes que se deben de cumplir? Por ejemplo, las fechas de pago, la entrega de algún documento esencial para el proyecto. En todos esos hitos es muy importante, pero otra cosa, súper importante, las penas convencionales, que no vayan a superar o que no sean excesivos al monto inicial del contrato. Eso es algo que es muy, muy importante. Porque al final de cuentas, si caes en algún incumplimiento y te cobran algún interés sobre interés o la pena convencional es altísima, ya perdiste. Entonces tú tienes que ver que sea redituable económicamente hablando. Por eso les digo que la parte legal es una parte. Necesitas de otro tipo de profesionistas que te ayuden
a dar la mejor recomendación, porque igual jurídicamente funciona, pero igual no tienes el dinero. O igual tienes el dinero, pero no tienes los expertos, ¿no? Gracias, licenciado Diego. La siguiente pregunta es de Alejandro Licea y dice, ¿cuál es el costo aproximado del contrato? Dependiendo, dependiendo de la naturaleza del contrato. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, normalmente un abogado cobra un monto de una renta. Un contrato de compra-venta te cobran un porcentaje del valor catastral, no el comercial. El valor catastral es el que viene en la boleta predial. Sobre eso te cobran un porcentaje, ¿no? Va a depender de la naturaleza del contrato. Por ejemplo, por la elaboración de un contrato individual de trabajo se cobra un salario del trabajador. Si les vas a vender o si les vas a pagar 8,000 pesos, el abogado te va a cobrar 8,000 pesos, por ejemplo. Pero si lo vas a ocupar 8 veces, pues hay que hacer la multiplicación, 64,000 pesos, porque lo estás utilizando 8 veces. Okay. Y una última pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre transferir y licenciar la tecnología? Transferir y licenciar la tecnología. El contrato de licencia es una autorización que tengo, que podríamos decir que es lo mismo. Licenciar y transferir, podríamos decir que es casi lo mismo, porque es una autorización para utilizar la tecnología. Eso es un contrato que se utiliza mucho para temas de propiedad industrial. El contrato de licencia de uso, ¿no? Es una autorización que yo tengo para poder llevar a cabo o tengo el visto bueno del propietario. Pero también pudiese pasar y que también hay un tipo de transferencia, pero el contrato de transferencia pudiera ser a cabo que es una enajenación, que yo estoy comprando la tecnología y ahí ya sería otro contrato, podría ser un contrato de compra-venta. Entonces es muy importante. La primera cláusula es súper importante porque vamos a ver el objeto del contrato. Si el objeto del contrato desde el principio no está bien hecho, ahí hay un problema. Ahora bien, otra cosa que es importante decir, si el título del contrato dice contrato de arrendamiento, pero abajo realmente dice compraventa, es compraventa. Es algo que es muy, muy importante, que también lo sepan, porque también luego hay abogados que no hacen buenos contratos. Entonces, lo más importante es que el lenguaje sea lo más entendible para todos. Pero eso no pasa. Eso desgraciadamente no pasa. Sí. Gracias. Una siguiente pregunta de Osiris Ortega. Uh-huh. Si yo formo una empresa y soy el director, ¿el SAT me cobrará impuestos a mí o a la empresa? A la empresa. A la empresa, porque al final de cuentas, normalmente los directores generales son apoderados, únicamente van a representar a la sociedad mercantil. A quien le cobran los impuestos es a la empresa. Tú eres el medio, nada más, ¿no? Para eso es importante también tener un buen contador, que en el Politécnico tiene muy buenos contadores, para justamente mitigar todos esos riesgos, ¿no? Ok, una siguiente pregunta de Logan Reyes dice, ¿sabes el costo aproximado de los honorarios de un abogado corporativo para una licitación? De acuerdo a tu experiencia, ¿crees que salga bien meterse a una licitación con dinero financiado? Claro, siento mis números y tenga teóricamente la ganancia. ¿Cuánto va a cobrar? Bueno, las licitaciones públicas se dividen en diferentes etapas. Yo en las que he participado, normalmente las cobramos de la siguiente manera. Primero te cobramos por estudiarlas, después te cobramos por hacer las presentaciones de las ofertas, ¿no? De precalificar, cumplir con los requisitos de la experiencia técnica, legal y financiera. Y si se gana el contrato, vas a pagar un porcentaje del monto total del contrato. Y si ganamos, normalmente se suele pactar un success fee, que es una cantidad adicional por haber ganado la licitación. Y la idea es que la misma persona que te ayudó en la licitación pública te ayude para la administración del contrato, porque ya lo conoce. Si conviene o no conviene, va a depender de la empresa, ya sea Pemex o CFE o alguna otra empresa pública o también parte de la administración pública federal, va a depender, porque en ocasiones luego el gobierno tarda en pagar, pero va a depender de la licitación pública que sea. Ahora, si conviene
iniciar una licitación con dinero financiado. Por eso es importante tener un equipo multidisciplinario. O sea, que toques base con todos ellos, porque si dices, me contrato al mejor abogado, ha ganado muchos proyectos, pero no tienes dinero para estar pagando lo que hay que pagar ante las autoridades, de nada te sirve tener el mejor abogado. Es un riesgo, pero también el emprender es un riesgo. Y eso es lo que lo hace interesante. Entonces va a depender. Gracias, licenciado Diego. Por el momento son todas las preguntas. Ok. Bueno, entonces, cuando queremos iniciar una relación comercial con una empresa, normalmente la recomendación es celebrar un memorándum de entendimiento o un memorandum of understanding, que es un contrato preparatorio para llevar a cabo un proyecto o una relación comercial. En este contrato, por ejemplo, preparatorio, se suelen llevar a cabo o se establecen las reglas para negociar. ¿Cuáles van a ser las reglas de conducta para poder llevar a cabo las negociaciones? ¿Cuáles son las bases mínimas para poder llevar a cabo este proyecto? Por ejemplo, igual dices, ¿sabes qué? Yo quiero comprar este desarrollo inmobiliario, pero ¿sabes qué? Tiene una hipoteca, está hipotecado, o hay una servidumbre. Es decir, el bien no está libre para enajenarse, no está bien para transmitirse, para transmitir la propiedad a otras personas. Entonces, la pregunta es, en este MOU se va a pactar justamente el plazo que se tiene para liberar de esas servidumbres, de esas hipotecas que pudiese tener ese desarrollo inmobiliario. Es decir, se establecen las condiciones para llevar a cabo una buena negociación para la celebración del contrato. ¿Qué se necesita para poder pasar a la siguiente etapa del proyecto inicial? Que el MOU es la parte preliminar, no hay nada, ¿no? Pero otra cosa también es importante, que no hay una obligación de las partes igual de llegar a ese contrato final, sino que al final de cuentas, pues es si quieres, o sea, si las partes queremos, ¿no? Pero es importante porque al final de cuentas nos va a permitir tener un marco donde nosotros nos vamos a poder mover, ¿no? Y al final de cuentas, a mí como futuro igual inversionista o futuro emprendedor, pues yo necesito saber cuáles van a ser las reglas de la negociación, ¿no? Y para eso es importante también tener un experto, alguien que sepa redactar este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque normalmente, y algo que también es muy importante, es los emprendedores o muchos empresarios no se pasan las normas por donde hacen caso omiso a las normas. No les importa el marco legal, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa cultura de la legalidad, esa cultura de hacer las cosas bien. Por eso es muy importante tener un abogado de cabecera que te esté ayudando, un abogado corporativo que te esté ayudando con todos estos temas. Ahora, pero hay un contrato que sí es obligatorio, que se firma como anexo del MOU, que es un contrato, un convenio de confidencialidad o Non-Disclosure Agreement por sus siglas en inglés, NDA. Es un contrato por medio del cual existen dos personas, el receptor y el emisor. El receptor, en este caso, se va a obligar a cuidar toda la información confidencial que dé el emisor. Por ejemplo, pudiera ser referente a una patente, a una marca, a un software, quién está en la nómina, es decir, toda la información de la empresa, el receptor tiene la obligación de guardarla, ¿no? Porque si hace mal uso de esta información, es sujeto de un litigio. Y todas estas situaciones se tienen que prever en el NDA. Pero sin embargo, en algunas ocasiones el receptor sí va a tener la obligación porque alguna autoridad a lo mejor le requirió esa información. Bueno, esa es una excepción a la regla. Pero es muy, muy importante también los convenios de confidencialidad. ¿Para qué? Para salvaguardar la información que nosotros tenemos. Y es muy, muy importante la información. Muy, muy, muy importante. Y no darla ni transmitirla nada más así, sino es importante regularla y que haya esa seguridad jurídica de que nuestra información está protegida y que si no está protegida va a haber consecuencias jurídicas y por tanto se puede que impugnar dicha situación. No se puede acudir a los tribunales porque me está causando un daño o un perjuicio u otra cosa, ¿no? Entonces, como les comenté, este NDA o convenio de confidencialidad se suele firmar como un anexo del MOU y sí se considera como un contrato de naturaleza vinculante. Ahora bien, otro contrato que es súper importante
y que hoy en la pandemia has cobrado una importancia como no tienen una idea, las juntas están llenas de litigios laborales, o sea, es el contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo, imaginemos que ya tenemos un equipo. Aquí, por ejemplo, pongo a Melina Cross, a Carolina Chávez, a Tina Basura. Cada una ya tiene un puesto y son parte del equipo. Y para eso nosotros tenemos que llevar a cabo un contrato individual de trabajo. Si bien existen otras formas de contratación y que el outsourcing ya está limitado por la reciente reforma laboral, pero hay otras formas de llevar a cabo o contratar a otra persona, como un contrato de prestación de servicios profesionales. Pero aquí la diferencia es que el contrato de prestación de servicios profesionales no genera antigüedad, no genera ningún tipo de prestaciones como las que establece la Ley Federal del Trabajo o la Ley del Seguro Social. No hay una antigüedad, no tiene derecho a, por ejemplo, a un aguinaldo, ¿no? Pero yo pensando y actuando en el marco de lo que realmente el mundo del deber ser, yo aquí lo que les digo, un contrato individual de trabajo también es súper importante. El contrato individual de trabajo se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo y es suscrito por dos personas, el patrón y el trabajador. El patrón puede ser una persona física o moral, y el trabajador es una persona física. La Ley Federal del Trabajo dice que es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal y subordinado mediante el pago de un salario. Es decir, el patrón subordina al trabajador a cambio de un salario. El salario es la retribución que va a recibir el trabajador por haber llevado esa actividad, esa labor, ¿no? Existen diferentes tipos de trabajadores también, trabajadores de confianza, trabajadores de base. Normalmente los trabajadores de base, dependiendo del sector público o privado, son trabajadores sindicalizados. Pero bueno, nosotros pensando que somos del sector privado, pues bueno, tenemos un contrato individual de trabajo y todas las personas pues, son de confianza. Aquí, por ejemplo, en el contenido del contrato individual de trabajo es súper importante porque aquí tenemos que establecer quiénes son las partes, el tipo de contrato, porque también existen contratos determinados, indeterminados o de temporada. Por ejemplo, el contrato determinado es por 6 meses, ¿no? Nada más, hasta ahí termina. Indeterminado. El indeterminado, por ejemplo, hay un lo que se llama hay un periodo de prueba que puede ser de 3 a 6 meses, ¿no? Una vez que pasaste la prueba y es de naturaleza indeterminada. Y el de temporada, por ejemplo, en épocas navideñas. Ahora, ¿cuál va a ser el servicio que el trabajador va a dar? Eso es muy, muy, muy importante porque luego los patrones abusan. Es importante especificar bien cuáles van a ser sus labores. De igual manera, el salario que va a tener. ¿Cuáles van a ser las prestaciones? Si va a tener prestaciones de ley o prestaciones superiores a las de la ley. ¿Cuáles son las prestaciones de ley? 6 días de vacaciones, 15 días de aguinaldo, la prima vacacional, cuando haya tiempo extra, pagar el tiempo extra, cuando se paga el domingo, cuando se trabaja el domingo, también hay que pagar un porcentaje más. De igual manera, hay que pagar el seguro social. Esas son las prestaciones de ley. Y también el reparto de utilidades. Ahora, hay prestaciones superiores a las de la ley, seguro de gastos médicos mayores, más días de aguinaldo, más días de vacaciones, una prima vacacional muchísimo mayor, ¿no? Esas son las prestaciones superiores a las de la ley. El salario también se integra también por ejemplo, pueden ser prestaciones en especie. Por ejemplo, un vale de despensa se considera parte del salario, ¿no? Entonces es importante especificar el monto del salario. Las prestaciones, la duración de la jornada laboral, si es de 8 horas, que es normalmente, las capacitaciones constantes en las que va a estar el trabajador, que tiene la obligación, y las soluciones de controversias, cuando existe algún conflicto el trabajador y el patrón, ante qué tribunal van a acudir. Esto es algo que es muy, muy importante. Recientemente hubo una reforma laboral en la que si bien en la Ciudad de México todavía no entra en vigor, pero se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro, en el cual las partes tienen la obligación de ¿qué? De conciliar, porque normalmente es algo que no se acostumbra a hacer. Ahora, hay una diferencia muy importante entre renuncia y despido. Renuncia es que el trabajador decida terminar por su propio derecho la relación laboral. En ese caso, solo le corresponde la parte proporcional al aguinaldo, las vacaciones y las prestaciones que haya trabajado. Solo esa parte proporcional, nada más. Que se le denominaría
finiquito. Y la liquidación es cuando a mí me despiden de forma injustificada. Yo tengo derecho a que a 3 meses de salario, a todo lo que acabo de mencionar, la parte proporcional o el porcentaje del salario, el aguinaldo, las vacaciones y demás, pero también voy a tener derecho a los salarios caídos. Es decir, durante un año la empresa me va a pagar el 100% de mi salario. Y posteriormente, de pasado el año, únicamente me va a pagar los intereses, que aproximadamente es una tercera parte del monto total del salario, ¿no? Entonces es muy, muy importante también cuidar esta parte laboral. Ahora, algo que también es importante mencionar es que nadie conoce los contratos, los conflictos colectivos de naturaleza económica, que es algo que no se ha explorado, en el cual lo pueden pedir los trabajadores o el patrón. Y el patrón puede acudir, en este caso los emprendedores, decir, ¿sabes qué? Ya no tengo dinero para pagarte, o ya no te puedo pagar esto. Vamos a acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a la Junta que corresponda o al tribunal que corresponda para poder renegociar los términos y condiciones del contrato. Y para eso yo como patrón tengo la obligación de exhibir un dictamen contable, evidentemente, para acreditar que ya no tengo dinero para pagar a los trabajadores, ¿no? Entonces, este es un procedimiento que es bueno, en lugar de evitar muchos litigios o diversas demandas laborales, ¿no? Pues bueno, espero que esta breve exposición les haya sido de utilidad y no sé si haya más preguntas. Sí, hay una de Logan Reyes y dice, yo como Technic Energy, ¿sabes qué proceso hay que tener para tener un contrato para un proyecto de empresas de cadena fría? El proyecto es instalación de aires acondicionados. ¿Y qué cuidado debemos tener como emprendedores con las empresas privadas? El contrato, o sea, podría ser un contrato de instalación de justamente del servicio que estás mencionando. Ahora, ¿qué cuidado tienes que ver? Pues que sea una empresa confiable, que tenga buenas prácticas, que tenga un sitio web, que cumpla con sus obligaciones, que en su sitio web tenga avisos de privacidad. Es decir, que esté en constante cumplimiento con sus obligaciones y también uno hacer su propia búsqueda y hacer referencia de con quiénes vamos a contratar. Porque a veces cuando vamos iniciando, lo más importante es crear una cartera de clientes, ¿no? Entonces, es muy, muy importante saber que a quien le estamos vendiendo realmente es una persona confiable. Eso es algo que es súper, súper, súper importante. Ok, una pregunta de Alejandro Luisa y dice, ¿qué tanto recurren las y los jóvenes estudiantes a solicitar contratos? Pues casi no, porque justamente no tienen la capacidad económica para pagarlos, porque al final de cuentas, pues todos los servicios tienen un costo, ¿no? Pero no es una situación de forma habitual, pero es importante que si tienes la idea de emprender, pues que acudas a un financiamiento para que puedas ir pagando estas obligaciones y tu negocio vaya funcionando. Porque como bien les comenté, ustedes van a comprar certeza jurídica, van a comprar tranquilidad, van a comprar mitigar riesgos. Por eso es importante. Y de este tema de empresa podemos hablar muchísimo más, por ejemplo, el registro de marcas, los derechos de autor, cómo registrar una patente, o sea, hay muchísimo más que hacer, ¿no? Sí, Una profesor. pregunta, una pregunta más de Logan Reyes. Dice, cuando egresemos, ¿qué nos recomiendas a la hora de buscar un trabajo? ¿En qué sección debemos poner atención? Ah, qué buena pregunta. Aquí lo más importante, o sea, tú tienes que pensar, no es en dónde buscar, sino por qué te tienen que contratar a ti. ¿Sabes inglés? ¿Has hecho algún posgrado? ¿Tienes algún diplomado aparte que te diferencie? ¿Ya empezaste a trabajar desde la universidad? ¿Cuál va a ser tu diferenciador frente a los demás? Eso es lo que te tienes que concentrar, no tanto en cómo te vayan a ver los otros. ¿Cómo, o sea, tú tienes la experiencia necesaria para ese puesto? Esa es la pregunta. Dos, tener una imagen totalmente corporativa, trajecito, para nosotros los abogados es súper importante, la corbatita, vernos súper profesionales. Es súper importante también la imagen personal. En la entrevista de trabajo es vital, siempre camisa blanca, traje azul, traje negro, corbata azul, corbata roja, ya. Bien peinado, unos buenos lentes, una buena loción. La imagen personal es sin lugar a duda importantísima. Más para las empresas del sector energético con las cuales yo he tenido oportunidad de trabajar, es súper importante. Otra cosa que es súper importante es el inglés.
necesitas sí o sí inglés para entender las transacciones que se van a llevar a cabo. Hay muchos términos en ingeniería en inglés, contratos en inglés, todos son en inglés. Entonces, la pregunta, no, más bien lo que te diría, prepárate, saca tu TOEFL, saca tu FCE, tu IELTS, para que tengas la certificación de idioma y seas considerado como una buena opción. Otra cosa que también es muy importante, pues es el networking, ¿no? Estar en estos foros con otros estudiantes, acudir, por ejemplo, recientemente fue el Congreso Mexicano del Petróleo, ¿por qué no ir y hacer alguna sinergia con alguna empresa? Recientemente fue un Congreso de Energía Solar, acudir a esos eventos. Por ejemplo, creo que en el Politécnico hay una asociación que se llama el Students of Energy, creo que hay una. Eso nos ayuda justamente a hacer una red de networking. O sea, eso es importante. Ser buenazo, la imagen personal, los contactos. Todo eso es importante para que seas atractivo para el mercado laboral. Y también son importantes los contactos para iniciar un negocio. Eso es cierto. Te voy a mentir si dicen, no, no es importante. Son importantes los contactos. Claro que sí. Por eso siempre les digo a mis otros alumnos y a ustedes también, llévense bien entre ustedes, que no haya discrepancias, apóyense. Gracias. Una pregunta más de Joan Sánchez y dice, ¿qué tipo de empresas deberían realizar licitaciones públicas y cuáles de carácter privado? ¿Cuáles empresas? Todas las empresas pueden participar en las licitaciones públicas siempre y cuando cumplan con la capacidad técnica, económica y financiera. Todas pueden participar. Muchas no van a poder precalificar porque no tienen la experiencia, ¿no? Entonces, siempre es importante estar con una empresa que sí pueda participar. Ahora, si no tienes la experiencia técnica ni financiera, pues hay que trabajar un tiempo para poder tener uno de esos tipos de contratos, porque al final de cuentas lo que le importa al Estado es que tú cumplas con la obligación. Ellos normalmente solo te van a pagar, es lo que van a hacer. Ahora, otra cosa que es importante, también hay licitaciones privadas. Por ejemplo, yo participé en una de una empresa petrolera que se llama Eni. A mí me tocó hacer las bases de la licitación justamente para la construcción de un FPCO. Un FPCO es una terminal de almacenamiento y también de refinación de petróleo en el mar. Bueno, a mí me tocó hacer esa revisión de esas bases de licitación que hizo Eni, ¿no? Entonces, hay que revisar, por eso les digo, es muy importante tener la red de contactos, porque si tú no sabes, hay otro compañero que ya sabe. Entonces, es importante hacer esas sinergias, ese equipo, ¿no? Gracias, licenciado Diego. Creo que por el momento son todas las preguntas. No sé si tenga algún comentario la doctora Carla. Hola, hola. Sí, muchas gracias, ingeniero Alex. Pues no, más que nada, que es un tema muy interesante, también igual es un tema que da para mucho, como usted lo comenta, se desprenden o se derivan varios temas de ahí. La verdad es de que nos da un gusto y es un honor para nosotros tenerlo con esta exposición en el primer foro, nuestro primer foro de emprendimiento de UPM. Eh, nos gustaría volverlo a invitar, volverlo a tener. Sabemos que pues hay pocas personas que saben tanto sobre este tipo de contratos de licenciamiento y que ven toda esta parte de transferencia de tecnología. Como lo comentaba anteriormente, pues no es lo mismo realmente un abogado en derecho penal que un abogado que sabe sobre esta parte de licenciamiento y transferencia tecnológica. Ustedes están especializados en estas áreas y bueno, pues solamente agradecerle, darle las gracias por su participación al maestro Diego Esponda y estaremos felices de que nos vuelva a acompañar con algunas otras participaciones para los chicos y para la comunidad de UPM. Le Claro que sí. agradecemos y le haremos llegar su reconocimiento a la brevedad Muchas y por gracias. favor a todos un aplauso para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos de contacto, mi celular, mi correo electrónico y la página web donde trabajo. Y pues muchísimas gracias por invitarme. Gracias, bonita tarde. Bonita tarde para todos. Gracias, bonita Hasta tarde. luego.